al que está dirigiendo la clase y el problema, ¿verdad? Entonces comenzamos con el problema número 1, que yo debería compartir la pantalla con todo. Ya, un participante puede compartir la pantalla a la vez. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos, ¿quién comienza, Iván El o mío estaba Diego? primero, creo. ¿Ah? Creo que mi ejercicio estaba primero. Ya, pues listo entonces, pues Diego. Ya voy a compartir entonces. Y ustedes me dicen si se ve. Sí se ve, al menos yo. Consultas. Eso iba a preguntar sobre la grabación. Sí, se Ya, está grabando. Ya entonces les voy a pedir la lista antes de empezar. El clásico presente. Ahí vayan escribiendo en el chat. Ya creo que ahí están todos. Hay gente en la sala de espera, ¿eh? dale más, Diego. Ya, entonces ahí los que vayan entrando van poniendo presente en el chat. Yo voy a partir con el ejercicio. Y bueno, antes de partir, que yo no había hecho ningún ejercicio en vivo, creo que les había subido ejercicio en video, así que cualquier cosa que no se me entienda durante lo que estoy hablando, me preguntan, me pueden interrumpir. Pueden preguntar por chat también, pero va a ser más difícil que lo vea, así que si pueden abrir el micrófono mejor. Y ya, si no entienden algo, entonces me interrumpen. Ya, entonces el ejercicio 1, vamos a tener este circuito que tiene tres resistencias. Aquí, si nos apegamos a la simbología, aquí tenemos una pila que tiene un valor de 12 milivolts y vamos a tener distintas corrientes que vamos a ir viendo a través del ejercicio. Entonces yo aquí les voy a hacer una pregunta y ojalá me puedan contestar así por micrófono. R1 y R2, ¿están en serie o en paralelo entre ellas? Para R1 y R2. En serio. En serio, serio, sí. en serio. En Estaba serie. pensando R2 y R3. R1 y R3. ¿En serio igual? En serio, igual. Sí. ¿Y R2 y R3? Es en paralelo. Es en paralelo. Claro. Están en paralelo y van a estar en paralelo porque tienen dos puntos que están en común, que va a ser el punto C y el punto F. Entonces, como tenemos, estoy escribiendo, ¿no? Ahí está. Como tenemos estos dos puntos en común, estas dos resistencias van a ser en paralelo, ¿ya? Ya, entonces vamos a hacer la letra A, que es la resistencia equivalente. Vamos a entender por resistencia equivalente a una resistencia que en un circuito complejo uno puede reemplazar. Por ejemplo, aquí tenemos dos resistencias y uno puede hacer una resistencia equivalente que va a actuar como que fuera una sola. Entonces uno puede simplificar un circuito haciendo cuenta que el circuito tiene menos resistencias de las que de verdad tiene. Entonces aquí nos piden la resistencia equivalente de todo el circuito y para ello tenemos que tener en cuenta dos cosas, que cuando es en serie, la resistencia equivalente va a ser igual a, es una suma simple. Y cuando está en paralelo, va, la resistencia equivalente va a ser 1 partido de resistencia equivalente igual 1 partido R1, 1 partido R2. Ya, entonces vamos a tener que ir jugando con eso. Primero vamos a ver las resistencias paralelas, que serían R2 y R3, como les pregunté recién. Y vamos a tener que la resistencia equivalente va a ser 1 partido en 47.000
ohm más 1 partido en 15.000 ohm. ¿Ya? ¿Cuánto nos va a dar eso? ¿Alguien lo calculó? ¿No? Se lo voy a decir igual. Esta suma da... Lo digo al tiro. Bueno, un número gigante. 31 Pero partido en 352.500, ¿cierto? sí, Ok. sí, un número gigante ya. Entonces, si lo escribimos así con decimal, ya no estoy escribiendo de nuevo. Es una cosa así. Se parece a esto. ¿Ya? Pero lo que vamos a calcular es la resistencia equivalente, que está 1 partido. Entonces, si hacemos 1 partido en esto, nos va a dar una resistencia similar a 11.371 ohm. Y esto puede variar así como en un número, en decimales, depende de cuántos decimales usa en su calculadora, pero lo vamos a aproximar a esto, a 11.371 ohm. ¿Puedes ¿Ya? repetir lo último? Porque me perdí en el que ese era el resultado, pero después, ¿qué hizo para que llegara a 11.000? Que esto que calculé es 1 partido en resistencia equivalente. Ujú. Entonces, para sacar la resistencia equivalente, es 1 partido en este número gigante que nos dio aquí. 1 partido en 8.79 por 10 elevado a menos 5. O en fracción completa es como 31 partido en esto. Una cosa así. ¿Ya? A ver. Voy a intentar explicarlo de nuevo. Ya, entonces, tenemos 1 partido de resistencia equivalente que nos va a dar 1 partido en 8.79 por 10 elevado a menos 5. Entonces, si lo despejamos, si dejamos R equivalente solo, nos va a dar 11.371 ohm. Si aún no pueden llegar a eso, me avisan, Ahí. ¿no? Ya, entonces voy a seguir. Ya, entonces, ya teniendo la resistencia equivalente de la que están en paralelo, vamos a poder hacer en serie, que es una suma simple. Entonces, es R1 más la resistencia equivalente, que sería 50.000 más 11.371 ohm. Y esto nos va a dar 61.371 ohm. Entonces, esta resistencia va a ser nuestra nueva resistencia equivalente y va a suplir, es como que actúa como que todas las resistencias del circuito fueran una sola. Entonces, si nosotros dibujamos de nuevo el circuito, pero con una sola resistencia, sería una sola, pero que va a valer 61.371. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Ya, perfecto. Entonces, esa va a ser la letra A, la resistencia equivalente entonces. Y voy a pasar a la B. Entonces voy a anotar aquí 61.371 ohm. Ya, la letra B. Entonces, para calcular la letra B, vamos a recordar la ley de Ohm, que era esta, que lo recordan de las clases y del laboratorio. Y esto yo lo voy a convertir para mayor comodidad de cálculo a volts. Y esto es 50.000, 47.000 y 15.000 ohm. Entonces, para poder calcular, aquí nos están pidiendo el valor de la corriente 1. Entonces vamos a tener que la corriente 1 es la corriente total del circuito, o sea, es la corriente inicial. Y por lo tanto,
vamos a usar el valor del voltaje de la pila, igual I1 por IR, vamos a usar la resistencia equivalente. Y si despejamos, esto nos va a dar 0.012 partido en la resistencia. ¿Y esto cuánto da? ¿Alguien lo calcula? 0,196 microamperes. Claro, esto nos va a dar un número más o menos muy chico, que es así, pero esto se puede escribir de otra forma para simplificar la visualización. Y el 10 elevado a menos 6 se puede transformar en microamperes. Entonces tenemos que nuestra corriente, de corriente 1, el valor de la corriente 1 va a ser 0.196 microamperes. ¿Ya? ¿Esto se entendió? Sí, se entendió. ¿Sí? ¿Sí en el chat que sí? Ya. Y nos piden el valor de la corriente 2 y la corriente 3, que son estos puntos que están acá. Y para esto vamos a simular que tenemos un voltímetro. ¿Se acuerdan del voltímetro? ¿Ustedes vieron un voltímetro alguna vez o no? Que es como un aparato para medir diferencia de potencial, y de hecho hay como multímetros que tienen varios tipos de mediciones en un solo aparato. Son como unas cosas así, que tienen como cables, así unas perillas. Bueno, vamos a simular que tenemos un voltímetro y nos están pidiendo el valor de la corriente. Vamos a partir por la corriente 2. Entonces vamos a hacer cuenta que tenemos aquí un voltímetro conectado en estos lugares, ¿ya? Entonces tenemos que saber, porque antes de pasar por la resistencia, aquí se va a perder energía. Y esto nos va a mostrar cuál es la diferencia entre estos dos puntos. ¿Ya? Entonces, para poder calcular, primero vamos a ir por B1. B1 tenemos que va a valer I1 por R1, ¿ya? R1 es un valor que tenemos, que nos entregan acá, que es 50.000 ohms, y el valor de la corriente lo calculamos en el ejercicio anterior, de que está acá, 0.196 microamperes. Entonces podemos hacer un cálculo simple, que es 1.96 por 10 elevado a menos 7 por 50.000. Y eso nos va a dar un voltaje que es igual a aproximadamente, depende de los decimales que usen en la calculadora, pero les va a dar aproximadamente entre 9.8 y 9.9 milivolt o volt por 10 elevado a menos 3. ¿Ya? ¿Les dio eso o no? ¿Sí? Ya en el chat creo que dicen que sí. Ah, no, esto es delante. Bueno, ¿alguno le dio? No, nadie habla. ¿Cuánto tenía que dar? Consulta. 9.8 milivolt. Ah, ok, sí. Y Ya. sí, por lo menos. Es como 9.8, 9.9 por ahí, dependiendo de los decimales que usen. Sí, Ya, igual entonces, me dio un número súper, o sea, 0.0098. ¿con qué unidades o sea, con qué magnitudes lo usaste? Así tal cual, como está aquí. Sí, así tal cual. A ver. Sí, 9.8 por 10 elevado a menos 3 me da a mí con la calculadora así Claro, sí. directamente. Ah, no, a mí me dice el 0.0098. Así. Sí. ¿Ya?
Ya, entonces tenemos que el voltaje 1 es 9.8 milivolts y que la pila tiene un voltaje de 0.012 volt o 12 milivolts. Entonces vamos a hacer aquí una diferencia. Si tenemos que la pila son 12 y que al otro lado hay, en el otro punto, tenemos 9,8, entonces podemos establecer que hay una diferencia de aproximadamente 2.2 milivolts, ¿ya? Porque por definición el voltaje es diferencia potencial, ¿ya? Entonces ahora tenemos esta nueva diferencia potencial que va a ser nuestro V2. Y por consecuencia, porque como dije antes, estas resistencias tienen estos puntos en común, ¿cierto? Entonces V2 nos va a servir como si fuera V3, porque ambas resistencias como que se bifurcan en esta parte y el voltímetro va a dar lo mismo si nosotros medimos así como si medimos así. ¿Ya? Entonces tenemos ahora V2 y tenemos V3, que es el mismo valor. Y para calcular I2 e I3 simplemente hacemos lo mismo que aquí, pero V2 igual I2 por R2. Tenemos R2, que es 47.000. Tenemos V2, que es el 2.2 milivolt o 2.2 por 10 elevado a menos 3 volts. Y podemos calcular el amperaje. ¿Alguno le dio I2? En el chat dicen que no entendieron de dónde salió el 2.2 milivolts. Ah, ya, miren, lo explico de nuevo. Y también preguntan que 2.2 milivolts es lo que se gasta de energía o lo que queda. No, es la diferencia entre los dos puntos. Claro, vendría siendo como, como la energía que se gasta, sí. Sí, sí. Porque a este lado tenemos 12 milivolts y al otro punto tenemos 9,8. Entonces la diferencia entre ambos va a ser 2.2. Es una recta así, tal cual. 12 menos 9,8. ¿Se entiende esa parte? En el chat, ahí lo estoy viendo. Ya dicen que sí. Perdón, el 9.8, ¿a qué parte corresponde del voltaje? Después de la resistencia 1. Ah, ya. Ya. Entonces, ¿alguien calculó la corriente 2? Que me estoy quedando sin espacio aquí. Pero es 2.2 por 10 elevado a menos 3 igual corriente 2 por R2 es 47.000. Ya, bueno. La corriente 2 es igual a, también es un número muy chico, es como 4.68 por 10 elevado a menos 8 amperes. Y esto lo podemos escribir, para simplificarlo, lo podemos dejar en la magnitud de 10 elevado a menos 6, como 0.046 por 10 elevado a menos 6 amperes. Y como hice delante, esto es igual al microamperes, entonces vamos a tener que I2 es 0.046 microamperes, ¿ya? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Lo pudieron calcular? María Ignacia dice que tiene una duda. Sí, te leo. Si quedan 9.8 milivolts, ¿por qué no se usa en el cálculo? Porque lo que nosotros necesitamos es la diferencia del potencial. O sea, lo que calculamos aquí es en un punto, pero si nosotros usáramos un voltímetro, no nos daría 9,8, nos daría 2.2.
Ese es el dato que nos interesa, porque nos interesa saber cuánto se perdió. En definitiva, es como cuánto hay antes, cuánto hay después. Nos sirve solo para saber cuál es la diferencia. Ya, entonces ahora voy a pasar a calcular la corriente 3, que es el mismo procedimiento. Se usa también el mismo voltaje y se usa la resistencia 3. O sea, tenemos todos los datos. Voy a borrar por aquí. Disculpen, no sé cómo borrar más de golpe. Ya. Entonces, para calcular I2 vamos a tener, o sea, el 3, tenemos voltaje 3, que es, dijimos que iba a ser igual al 2, ¿ya? Tenemos V3 y 3 por R3. Entonces, V3, 2.2 por 10 elevado a menos 3 volt, igual I3 por 15.000 ohm, ¿ya? Y eso nos da una corriente igual a 1.47 por 10 elevado a menos 7 amperes. ¿Les da eso? Confirmen si les da eso. Yo me quedé con la duda de por qué el voltaje 2 igual al voltaje 3. O sea, siento que es porque es paralelas y llegan al mismo punto, pero no estoy seguro de eso. Claro, sí. Sí, por eso mismo, porque son paralelas. Entonces, si nosotros ponemos un voltímetro en cualquiera de la resistencia, nos va a dar el mismo voltaje. Entonces, lo que va a cambiar va a ser la corriente. Ok, entiendo. ¿Ya les dio eso? Sí. ¿Sí me pueden confirmar? Yo tengo una pregunta. Sí, sí. Entonces, ¿la diferencia de potencial solamente disminuye cuando están en serie las resistencias? Em, no, o sea, las resistencias de por sí van a disminuir la energía. Se va a perder en forma de otra cosa, como por ejemplo de calor. Y eso es independiente de si están en serie o en paralelo. Lo que pasa aquí es que V2 es igual a V3 porque están en paralelo. Ah, Esa es la ya. importancia Ya, de que estén en paralelo. Pero en todos los tipos de resistencia se va a perder energía y va a haber diferencia potencial. ya entendí. ¿Ya? Gracias. Entonces tenemos esta corriente 3, que la voy a escribir de forma más simple, que por 10 elevado a menos 6 amperes, y esto lo mismo que antes, así, ¿ya? ¿Alguien lo dio? A Que lo mí, vayan haciendo conmigo. Ya, dicen que sí. Ya, entonces ahora vamos a pasar a la última parte, que es em, para calcular la potencia eléctrica, ¿ya? Antes de hacer la D y la E, que son las dos muy cortitas, y son prácticamente iguales, voy a hacer un análisis dimensional porque creo que les va a ser útil. Miren, tenemos esta fórmula. Eh, eh, o sea, ¿Mm? hay alguien que sí, o sea, hay gente que todavía sigue sin entender por qué el voltaje 2 es igual al voltaje 3. A ver, dice, sigo sin visualizar por qué me da igual a V3, que tiene que ser en paralelo en qué cambia. El voltaje 2 es igual al voltaje 3 porque Oye, lo cambié. Porque si nosotros medimos la diferencia entre dos puntos tomando en cuenta el voltaje inicial con el voltaje que está después de la resistencia, en los dos puntos nos va a dar lo mismo. Miren, yo no sabría decirle exactamente por qué ocurre eso, pero así pasa. No sé si el profe Déjame sabe por compartir qué la pasa eso, pantalla. pero sé que con un... Sí, Déjame compartir la pantalla.
para yo mostrar otro monito parecido a ese. A ver. Esperen un ratito. Ahí. ¿Ya? ¿Por qué? Yo le voy a cambiar el mono. ¿Ya? Voy a hacer un mono un poquitito distinto. Voy a empezar a correr las cosas. Esta resistencia que está acá la voy a agarrar de la mano y la voy a ir corriendo por aquí, por aquí, por aquí y la voy a subir. Entonces tenemos la resistencia 2 y como esa otra está amarrada de acá, la bajo un poquitito y la 3 me va a quedar aquí. ¿Ah? Entonces, eso es lo que dijo Diego, que la R2 con la R3 están en paralelo. Y esta R1 llega a la mano de esta y a la mano de esta otra, ¿verdad? Es lo mismo que llega acá. ¿Está bien? Llega a esta y llega a esta otra. Y la batería, el positivo está en esta línea, ¿verdad? En esta línea, pero la voy a colocar aquí. Y el negativo sale a estas dos, que es el mismo alambre. Este alambre que está saliendo al negativo llega a la 3 y llega a la 2. Por lo tanto, ese circuito que está ahí es lo mismo que este que está acá. Pero la batería entrega entre este punto y ese punto 12 milivoltios. En este punto que hay acá es el mismo que hay acá, ¿verdad? Por lo tanto, entre aquí y acá hay 12. Como se conoce la corriente, la calculó Diego, la corriente total, él calculó con esta corriente y la resistencia 1, calculó el voltaje que hay en esta resistencia. ¿Ya? Aquí donde dibujó el voltímetro, le dio un valor. ¿Cuánto fue? ¿2,2? El primero era 9,8. 9,8. Y como de aquí a acá hay 12, ¿verdad? Hay 12, y acá tenemos 9,8, por lo tanto, el voltaje que hay acá ¿verdad? Es 2,2. Entonces tenemos un voltaje 2,2. 2,2 hay entre este punto y este punto. Por lo tanto, la resistencia en paralelo tienen el mismo voltaje. Cualquier resistencia que coloquemos en paralelo, todas tienen el mismo voltaje. No importa el número de la resistencia que tengan, pero todas tienen el mismo voltaje porque están tomadas de la mano. Entonces, la pillería usó esta para saber cuánto se consumió acá, y como hay 12, astutamente calculó la diferencia para calcular el I en 2 y para calcular el I en 3. Porque B es igual a I por R2 y este mismo B es igual al I3 por R3. Por eso calculó ese voltaje que está ahí, y ahí con ese mono se ve que los voltajes para R2 y R3 son los mismos. Por definición de resistencia en paralelo. Ahí se ve mucho mejor, sí. No se me había ocurrido reordenar el dibujo, pero sí se ve mucho mejor así. Se Al ve final más es como una ley de la resistencia en paralelo. claro. Y en definitiva es una regla de simple. Si de 12 voltios un lado ocupa 9,8, el otro 2,2. Mm. Ya. Eso. Ya, muchas gracias, profe. De nada, señor. Me faltan 2 letras que son cortitas y termino el ejercicio. Y aquí va de nuevo. Ya, entonces les estaba diciendo
que aquí sería útil hacer un análisis dimensional de la fórmula, que esta es la fórmula de potencia eléctrica, ¿ya? Potencia eléctrica tiene una unidad de watts, ¿ya? Uy, no puedo escribir ya. Esperen. Ahí está. El voltaje de volts y la corriente de ampere, ¿ya? Si esto lo miramos, lo descomponemos, estas unidades de medida que están compuestas, watts es equivalente a joule por coulomb. No. Ya un Espera. segundo. Sí, no, que me traspapelé. Joule por segundo. Ahí sí. Claro. Esta es joule por segundo, esta es joule coulomb y el voltaje va a ser coulomb por segundo, ¿ya? Entonces aquí ven cómo se llega a la potencia eléctrica, cómo se llega al joule por segundo. Si tenemos coulomb por segundo y joule por coulomb, se eliminan y se llega al joule por segundo. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hacer la letra D, que tenemos esta fórmula y nos preguntan la potencia eléctrica de la resistencia R1. Bueno, en esta fórmula no se tiene en cuenta la resistencia, pero sí podemos dejarlo en función de la resistencia si hacemos un arreglo con la ley de Ohm. Si nosotros reemplazamos el voltaje de acá con lo que vale el voltaje de la ley de Ohm, nos va a quedar una cosa así. ¿Cierto? Y esto es lo mismo que escribir esto. Entonces ahora tenemos una nueva fórmula de potencia eléctrica, pero en función de la resistencia. Y aquí, como nos están pidiendo la resistencia 1, vamos a poner R1. Y ahora solo tenemos que reemplazar los valores. Vamos a tener P igual. Y 1 es lo que habíamos calculado aquí en la letra B, que es 1.96 por 10 elevado a menos 7. Eso está elevado a 2. Y por R1, que es 50.000. Y eso nos da, a ver, alguien que me diga si le dio algún resultado para que participen. ¿No, nadie? Ya, bueno, yo se lo voy a decir igual. 1.92 por 10 a la menos 9. Sí, exacto. Ya. Muchas gracias. Entonces, aproximadamente, dependiendo de los decimales también, lo vamos a dejar en 1.92 por 10 elevado a menos 9 watts. ¿Ya? Entonces, esta es la cantidad de energía que transfiere R1 por segundo. O sea, joule por segundo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la respuesta a la letra D. Y ahora vamos a hacer la letra E, que aquí nos dicen la potencia eléctrica equivalente del circuito completo. Entonces ya este arreglo no es necesario hacerlo, podemos ocupar directamente la fórmula original. Podemos usar el voltaje inicial y la corriente también inicial. Que eso nos va a dar aproximadamente 2.35 por 10 elevado a menos 9 watts. ¿Ya? Ahí tenemos la potencia eléctrica en función de R1 y aquí tenemos la potencia eléctrica del circuito completo. Y ahí, ese es era el último ejercicio, así que se acabó. Voy a dejar de compartir. ¿Queda alguna duda de esta parte? ¿Se entendió bien? La última, como Una, que me. oh, Uy, habla, Sofi, tranquila. habla tú nomás y tú partiste. No, tranquila. Pero dilo tú.
Lo que a mí me quedó una duda en la última pregunta, o sea, más que nada, más que duda, no lo entendí muy bien, como que no procesé muy rápido la fórmula y fue como muy rápido. Ya miren, la fórmula original es esta. La potencia igual al voltaje por corriente. ¿Ya? Yo para la D hice un arreglo usando la ley de Ohm. O sea, reemplacé el voltaje de acá con lo que vale la ley de Ohm y no me quedó potencia igual la corriente elevado a 2 por R1. Pero en la E no es necesario porque no nos piden que calculemos de ninguna resistencia, sino de circuito completo, de todo Ah, el ya, circuito. Entonces ya puedo ocupar la entendí. fórmula original nomás, Ah, sí, sí, ya entendí, ya entendí. con los valores iniciales de voltaje y valor inicial de corriente. Ok, muchas gracias. ¿Y Sofía tenía una duda también? Para aclarar, el 2.2 milivolt es cuando pasa por la resistencia 1, como que le quita eso y queda en 2.2, ¿cierto? El de la resistencia 1 era 9.8. El de el 2.2 aparecía cuando lo comparábamos con el que estaba acá. ¿Se ve mi mouse o no? Sí, sí, sí. Pero a eso me refiero que... Ah, no. Es que pensé que era así, como que cuando ya pasaba la corriente por la R1, después de la R1, se le restaba como la resistencia a esta y quedaba 2.2 milivolts. ¿No es así? Es el 2.2 aparece al verlo con R2 o R3, no con R1. Es Entonces, como... por qué al ¿Mm? calcularlo se multiplica el 1.96 por el 50.000, que era la R1? ¿En cuál parte? Perdón. Que para sacar el 9.8 ¿Mm? eh, se multiplica el 1.96 por 10 a la menos 7 ¿Sí? por la resistencia 1. Porque esa es la corriente, es la única corriente que tenemos, es la corriente inicial y es la primera resistencia con que se encuentra esa corriente. O sea, no, de hecho no hay más datos para partir para hacer algún cálculo. Es la corriente inicial con la resistencia inicial con el voltaje inicial. Y ahí ya podemos partir a calcular, a ver cuánta energía se pierde y todo eso. Pero, a ver, creo que quedó duda con eso. Compárteme, por favor, la No, tiro. pantalla. Ya, pero de esta parte, entonces, si no hay más dudas, después me pueden preguntar por el chat si se les ocurre. Voy a dejarle el profe que comparta pantalla ahora. Ahí está. Ya. Este circuito lo habíamos cambiado, ¿verdad? Y era chiquitito. Lo voy a hacer rapidito por acá para que lo veamos mejor. Teníamos una resistencia acá y teníamos dos acá en paralelo. Y acá teníamos entre esta esquina y esta esquina 12 voltios. En esta que está acá teníamos 9,8 y teníamos una corriente que pasaba por acá, ¿verdad? Un I total. Después acá teníamos un I más chiquitito, el I2, y acá teníamos 2,2 voltios. 1000 voltios, no importa, ¿verdad? Y acá teníamos un I3 y los mismos 2,2 voltios. Por lo tanto, por definición de potencia, es I, ¿verdad? Por B o B por I. Por lo tanto, yo tengo una potencia que está disipando la resistencia 1. Entonces tengo la potencia 1 I que pasa por 1 y el B que hay en 1. Y eso dio un número. ¿Cuánto dio? No me acuerdo. Pero da un número.
la potencia 1, ¿Sí? o el número es 1.92 por 10 Ya. elevado a menos 9. 1.92, la potencia no importa. 1.92. Entonces significa que esta resistencia está disipando una cantidad de energía en forma de calor, ¿verdad? Así como la resistencia del secador de pelo, que se calienta y soplamos aire, sale la energía, ¿verdad? Y esta está botando 1,92. Esta otra no la calculamos, pero bota una potencia 2. Y esta que tampoco calculamos, bota una potencia 3. Si me preguntan a mí por P1 más P2 más P3, es la potencia total, ¿verdad? Entonces la potencia total tengo dos alternativas. Borro toda la resistencia, me va a quedar el 12 voltios, y esa la reemplazamos por una sola. Acuérdense, ¿verdad? Todo el circuito lo cambiamos por uno solo. Y acá tenemos la misma intensidad de corriente que está acá arriba, la I total, por la resistencia total, me da la potencia total. Pero es lo mismo que la sume o lo calcule con el voltaje total. Entonces, la suma de las potencias, evidentemente que nos salió más grande esta, porque esta representa a las tres resistencias, y salió 2,2, ¿verdad? Miliwatt o nanowatt. Parece que era día la menos 9. Claro, Nanowatt. menos 9, sí. ¿Ya? Por eso que este número es más grande que ese. Porque este es de todo el circuito. Este más este más este. ¿Ya? Mientras que este está disipando calor a 9,8 voltios. Y el circuito total es esto más este también que disipan. Entonces, para evitar estar haciendo el uno por uno, mejor tomo la resistencia total, el I total, el voltaje y saco la potencia. Entonces, la potencia de esta parte que está aquí, la potencia total, es el I total por el V total. Por definición. Eso. Ya, juventud, gracias, Diego. Veamos el segundo problemita ahora con Iván. Necesita hacerme confusión para poder compartir pantalla. Te da cortillo, inmediato. Muchas gracias. Voy a buscar Iván, y acá aparece por alfabeto. D, E, F, G, H, I por acá abajo. Ya, Iván, Ya. los dejo de compartir yo y tú puedes compartir ahora. Bueno, no sé si se ve la pantalla que estoy compartiendo. ¿Se ve? Sí la veo. Ya, perfecto. Ahí se debería ver el ejercicio. ¿No? Sí, lo estamos viendo. Sí, se ve bien. Ya, perfecto. Voy a partir leyendo. A diferencia del ejercicio anterior, este es como más de aplicación, como lo dice ahí. Bueno, una motoneurona es un tipo de neurona perteneciente al sistema nervioso central, de tipo diferente, que proyecta el impulso eléctrico hacia afuera del sistema nervioso central, como por ejemplo hacia un músculo o una vena, tal como se ve aquí. En este caso sería como la que inerva el músculo esquelético, como vemos en la mano, y como todo lo que estamos aprendiendo de corriente nos lleva a entender más el cuerpo humano. Bueno,
La membrana de esta consta con zonas en que existe una vaina de mielina que genera la conducción saltatoria, y en otras que no, denominados nodos de Rambier. Estos últimos se comportan de un modo análogo a resistencias eléctricas. Además, como la gran mayoría de las células del organismo constan con proteínas de membrana, como la bomba de sodio potasio TPasa, encargada de mantener el potencial de membrana como un verdadero generador eléctrico. Bueno, aquí lo que vemos es cómo nos hace la referencia de resistencia eléctrica y nos dan los datos principalmente. Aquí vemos el esquema o el diagrama de la motoneurona con una aproximación ómica. Voy a partir con la misma pregunta que hizo Diego, es qué tipo de... si esto es en serie o en paralelo. Es mucho más simple realmente que el ejercicio anterior, así que no creo que cueste mucho. En serio, ¿o no? En serio, sí, perfecto. Es en serio. Por ende, eso nos va a dar muchas indicaciones de cómo aplicar la ley de Ohm para poder asumir cuándo algo es igual a otra cosa. Bueno, partamos con la primera. Nos dice, calcula la resistencia equivalente de la motoneurona. ¿Cómo creen que sería eso? Como el es en caso serio, solo hay que sumar. Exacto. Como es en serie, solo hay que sumar. Igual lo voy a escribir aquí. De resistencia, no sé si se ve. No, se está yendo. Ahí. La resistencia equivalente entonces sería igual a R1 más R2, ¿no es cierto? Sí. Que sería igual a los dos datos que están aquí. Ven el mouse, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Ya, perfecto. Entonces sería claramente 20, ni siquiera le puedo contar que realmente sería 20. Perfecto, ya hicimos la primera entonces. Ahora dice, calcula la intensidad del impulso eléctrico que atraviesa la mononeurona. Aquí sería aplicar la clásica ley, realmente. Sería, voy a anotarla aquí. Son 20 nano-ohm, ¿cierto? O sea, consulta. Sí, O sí, disculpa, micro. estoy con un lápiz, así que me cuesta un poco. Ah, sí, no sé, no sé. ¿Es microohms o nano-ohms? Micro, M. Una Ok, M. ok, ok. Perfecto. Entonces, la E para calcular la intensidad, simplemente planteamos la fórmula, la I, con la B, partido por, en este caso, la resistencia equivalente. ¿Alguien la hizo? Como para que me diga cuánto da, ya que todos los datos están planteados. ¿No? Bueno, en este caso sería el 1.5 mV por la resistencia equivalente que nos había dado anteriormente, que serían 20.000. Lo que nos daría un total, haciendo las conversiones, de... 0.075. Exacto. ¿75 qué? Micro, creo que son microohms. O sea, micro, no. Ah, no sé. Son Microamperes. las dos unidades de medida. ¿Qué te queda? ¿Ah? Amperes o microamperes, no estoy seguro. Amperes. Amperes, aquí. Perfecto. No, mucho Una más rápido. pregunta, ¿qué pasa si hago los cálculos así con MD y después al final lo convierto o tengo que sí o sí convertirlo al principio? Es que realmente si postulas bien el resultado debiese darte como en la unidad de medida. Pero si lo hace desde antes, no afecta nada realmente. Si sabe hacer las conversiones, como dijo Diego en su última alternativa, si sabe hacer las conversiones del inicio o en el final, no debiese haber ningún problema. Ah, ya, bacán. Ya, entonces nos daría eso. La tenemos en la C. Bueno, calcula la diferencia de potencial en los extremos del generador. En este caso, tenemos que ver los extremos del generador, ¿ya? Y aquí tenemos que ver más o menos como si estamos en serie o en paralelo nuevamente. Bueno, en este caso, aplicamos nuevamente la ley de Ohm y aplicamos la misma fórmula, pero damos vuelta a corriente por equivalente. Sería esto. ¿Alguien la hizo? ¿La calculó? En este caso, como indica aquí, sería lo mismo que calculamos anteriormente por la resistencia equivalente. ¿1.5
Exacto, Estoy mal. 1.5 por... Sí, pero falta algo. 10 a la menos 3, no sé. O sea, Sí, 10 a la menos 3. ok. ¿Saben cómo llegar a eso? ¿Qué multiplicaron? En este caso sí van las unidades de medida. ¿Por qué? Pues porque se supone que para hacer eso tendríamos que haber multiplicado el 0,075. Uy, está horrible esto, lo siento. El 0, pero voy a intentar hacerlo un poquito más bonito. Para haber hecho eso, teníamos que haber multiplicado el 0,075, ¿no es cierto? Eso por el 20 que está aquí arriba, pero son distintas unidades de medida. Así que en ese caso sí tendríamos que haberlo multiplicado por 10 a la menos 3. Y eso nos da el resultado de aquí. ¿No es cierto? ¿Alguna duda? Que realmente es explicar en este caso es explicar simplemente las fórmulas. ¿Hola? Sí se entiende. Ya, perfecto. Entonces ahora vamos a la D. Calcula la diferencia potencial en los extremos de cada uno de los nodos de ramilla, resistencia, junto con el valor de la intensidad del impulso eléctrico que la atraviesa. Bueno, ahora sí habría una diferencia. Y en este caso, lo que nos interesaría calcular sería B1 y B2. Bueno, como esto es un circuito en serie, la intensidad que atraviesa cada una de las resistencias, ¿cómo será? Les pregunto, ¿serán distintas, serán las mismas, ya que estamos en un circuito en serie? Distinto. Exacto. No. Es la misma intensidad la que atraviesa el circuito, al ser en serie, un circuito en serie. Donde nos daría que I1 es igual a I2 y I2 que es igual a I realmente. Todas van a ser iguales. Y esa es la base con la que tenemos que calcular. Es decir, que todas las intensidades van a ser iguales a las que calculamos aquí, con la resistencia que calculamos en B. Nos daría entonces no, hay un video. Ahí serían las diferencias del 5 y el 15, que están sobre las distintas resistencias, pero como estamos en un circuito en serie, lo que se mantiene es la I, ¿no es cierto? ¿Alguien lo calculó? ¿Para hacer cuánto es B1 y B2? Me caí, se me cayó el internet recién ¿Mm? y se me cayó el internet por un rato y me perdí en la red. En la D, sin ningún problema, lo que estaba Sí. diciendo es que estamos calculando la diferencia de potencial en los extremos de cada uno de los nodos. Y en este caso, como estamos hablando de un circuito en serie, lo primero que tenemos que saber es que la I es igual. La I1 es igual a I2, es igual siempre. Por ende, en este caso, tenemos que, si aplicamos la fórmula, nos daría que I1 es igual a I2, y por ende lo que varía principalmente sería la resistencia, porque estamos calculando por resistencia. Y ahí expresé la fórmula, expresé que I1 es igual a I2, y 5 y 15, y se aplica exactamente lo que sale aquí. Obviamente. Y ahora le estaba preguntando cuánto les dio. ¿Cuánto les dio B1 y cuánto les dio B2? Siguiendo obviamente. Hola. Escucho. Sí, escucho. B1 me dio 3,75 por 10 elevado a menos 4. Sí, está bien. ¿Está bien? Perfecto. Ya, y Sí, V2 me dio 1,125 por 10 menos 3. O sea, elevado a menos 3.
volts. Los dos. Exacto, sí, lo tenemos expresado distinto, pero es exactamente lo mismo. Claro. Y eso sería. A mí también me había nacido una duda en la anterior, en la C, ¿Ya? sobre esto, y justo se me cayó el internet y le voy a preguntar, que yo, por ejemplo, lo que hice fue directamente calcular el 0.075 por 20, y como el 20 en sí está en microamperes, le pasé la M, por así decirlo, al voltios. No sé si eso está correctamente hecho o no. Sí, es que son unidades de medida realmente. Una cosa es la unidad de medida y otra cosa es como cómo la estás cuantificando, por así decirlo. Como si quieres expresar, no sé, por 1 centímetro en metro, 1 centímetro, el valor va a ser exactamente el mismo, depende de cómo lo quieras expresar. Pero en este caso, si lo quieres expresar en MB, estaría igual, sería 1,5 MB. Así que Claro, sería lo mismo. sí, claro, no, o sea, lo que en sí yo no lo multipliqué por 10 a la menos 3, o sea, eso es lo que intento Por como eso, decir, es como, que a eso me refiero, que sería la menos 3 en la conversión. ok, De ok, entiendo, volt a entiendo, milliamp volt. Exacto. ok, Si tú lo entiendo, haces como la antigüita regla de 3, de, no sé, po, un volt es igual a cuántos milliamp volt partido en 1000, te va a dar exactamente el 1 partido en 1000, que es lo mismo que día la menos 3. entiendo. Muchas gracias. Y eso, no sé si les queda alguna duda, que en comparación con el anterior creo que era mucho más sencillo este. Había una duda en el chat, Ya, perfecto. por si acaso. Si quieres trabajar con unidades, eso lo tienes que hacer con... ya, perfecto. No, la misma. La corriente se modifica después de cada resistencia también. Creo que ya la respondieron, ¿o no? Así recién estaba escribiendo, no lo había visto. Ya, perfecto. Sí, creo que ya la respondieron. Lo de la diferencia entre la paralela y la en serie. Y eso, no sé si tiene alguna duda, repito, para que el profe ahí haga su intervención. O sea, no sé si esto sería como el final, o sea, si nadie tiene una duda, sería como el final del seminario, no sé si porque a mí me quedó como la duda, pero del ejercicio anterior, de Sí. como que sigo con la duda de por qué dio 2,2. O sea, ¿de dónde sale ese 2,2? Como que, no sé si interrumpir ahora o así. No, Ya sí, ves, obvio, que el profesor, ya, perfecto. veamos. Voy a dejar de compartir. Porque, o sea, yo lo que entendí del ejercicio era como que teníamos un voltaje al principio no, en la otra, en la anterior. No, espera, voy a explicar esto que quedó recién un poquito Ah, en ok, el aire. ¿Ya? ok. Uy, Lo que tenemos que tener claro nosotros, ¿qué es la corriente? ¿Qué es la corriente I? Son cargas, son electrones, ¿verdad? Que salen de la batería. Y entonces son cargas que salen de la batería, que recorren un espacio en un tiempo, ¿verdad? Y eso se llama velocidad. Y como son muchos, esta es la expresión de intensidad de corriente. Son números de carga que llevan una velocidad. Esta es la corriente I. Y el circuito hay que entenderlo como un camino. Camino. Entonces aquí voy a colocar, salió un electrón, salieron 2 electrones, 3 electrones, 4 electrones, como las hormiguitas, ¿verdad? 5 electrones, 6 electrones, 7 electrones, pasan por la resistencia, pasan por el alambre, siguen pasando y vuelven a la batería, y así la corriente está circulando. Por lo tanto, la cantidad de hormiguitas que pasaron por acá es la misma que van para allá. Por lo tanto, la corriente 1 es igual a la corriente en 2, porque la hormiga que entra y que sale van en filita, como el tren, ¿ya? Y como las mismas que salieron acá, también I, el I total,
es igual al I1 es igual al I2. ¿Por qué en el otro ejercicio que teníamos 3? Teníamos 3 resistencias, ¿verdad? Ahora lo estamos haciendo como cuadrito. Ahí. Entonces aquí tenemos que las hormiguitas salen de la batería y vienen en la corriente I, ¿verdad? Acá vienen la hormiguita, la hormiguita, la hormiguita, la hormiguita, pero acá quedó la escoba. Si venían 100 hormigas, aquí se separan. Unas arrancan por acá, viene la policía, ¿verdad? Unos arrancan por acá y otros arrancan por acá. Y aquí no sabemos cuántos van por allí y cuántos van por acá. Sabemos que aquí venían 100 y aquí no sabemos. Entonces, para saber el I, como conocemos R, la única forma de conocer I aquí es la ecuación de Ohm. B es igual a I por R. Conocemos R, pero no conocemos B. ¿Ah? No conocemos este B que está acá, entre este punto y este punto. No lo conocemos. ¿Ya? Ese B no se conoce, que es igual para estas dos resistencias, porque están en el mismo punto. Entonces, ¿cuánto corto? Acá nos avivamos. De aquí hasta acá hay 12 voltios. O milivoltios, no importa, 12. ¿Está bien? Ah, pero 12. 12 hay entre este punto y este punto. Y yo necesito el B acá. Aquí necesito el B. ¿Verdad? Necesitamos el B aquí para poder calcular el I. Porque para calcular el I necesito el B. Tengo el R, me falta el B. Pero el B lo puedo descubrir. ¿Cómo? De aquí hasta allá tengo 12. Pero aquí yo conozco el I. Y conozco el R1. Por lo tanto, yo conozco el B de este pedazo. De un pedazo de acá. Y ese fue el que salió 9,8. Este que está acá, de aquí hasta acá, salió 9,8. Y tenemos 12. ¿Cuánto me queda? 2,2. Por eso que a este sector de acá, este B vale 2,2. Y el B que hay acá vale 2,2. Porque este pedazo más este pedazo tiene que sumar 12. Entonces, ahora que conozco el 2,2 dado gracias a esta resistencia que me dio este número, yo se lo resto al 12 y me quedan 2,2. Es lo mismo que si tuviera acá una pila, 2 pilas, 3 pilas, 4 pilas, hasta llegar a 12, ¿verdad? Y una parte da los 9 y me quedan de donde sale el alambre 2,2 voltios. Y de acá están saliendo de aquí a allá 12. Y de ahí del medio 2. Y de acá 9,8. Entonces, gracias a este I, que es el total, se va a dividir la hormiguita, ¿verdad? Y con este B, que calculamos 2,2,
podemos calcular el I en 2 y podemos calcular el I en 3. Y ahí está la respuesta, ¿verdad?, que andábamos buscando, pero teníamos esta incógnita, que era pilla, ¿verdad? Que teníamos que ver cuánto se gasta aquí y cuánto quedó para el resto de los 12, porque nosotros estamos repartiendo 12 en este circuito y este se quedó con 9,8. Por lo tanto, todo el resto se quedó con 2,2. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Se pasan asistencia, por favor? Presente. Por el chat, como ustedes saben hacerlo. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿podría mostrar la foto de ese ejercicio? ¿Este? No, del otro, del primero. ¿Ese? No es el primero, el El de antes, las antes. 3 Ese. resistencias, ese. ¿Ese? Ya. Ok. ¿Qué te falta de ahí? Es que, a ver, ¿puedes hacer el otro dibujito? Es que con ese es más enredado. ¿Con ese? Te enredas. Sí, es que obviamente eso es más difícil, pero haciendo el otro dibujito, es que, por ejemplo, si yo midiera... Mira, lo que yo hice es lo Mm. siguiente. Esto que está acá, lo doblé para allá. No, sí, entiendo completamente lo que hizo para transformar ese circuito al otro, que es Claro. como es lo mismo. Pero ¿puedes hacerlo de nuevo para hacer mi pregunta? Ah, para verlo, ¿ya? Lo voy a hacer aquí. Mira, y lo vamos a hacer acá mismo. Esta resistencia la voy a sacar. Insertar. Un mono. Un cuadrado. Entonces, esta la vamos a eliminar de acá. Ahí. Y colocamos. Ahí no la vemos, ¿verdad? Ahí no la vemos. Y me voy, esta cosita de acá me molesta. Esto me molesta, me tapan el... ¿Ah? Entonces ya no está ahí. Y la graficamos nosotros acá. Listo. Y el punto F quedó aquí ahora. Porque ahí no hay nada. ¿Está bien? Entonces ahora, entre esta batería la borro de acá y la colocamos acá. Que es lo mismo. ¿Ya? Por lo tanto, entre este punto y este punto tenemos los 12 voltios. O milivoltios parece que era. ¿Ya? 12. Pero acá con el I total, en esta resistencia con el I total, calculamos que entre este punto que dibujó Diego, un voltímetro ahí, este voltímetro marca 9,8 milivoltios. Por lo tanto, de los 12 de la batería, aquí se gastaron 9,8. ¿Cuánto queda? La pregunta, ¿cuánto queda
para el resto del circuito. Y el resto del circuito es este. Por lo tanto, si colocamos un voltímetro acá para el resto del circuito, ahí, entre las manos de este y las manos de este otro, 9,8 más ¿cuánto da 12? 2,2. Entonces, de B a D, el voltaje de B a D vale 12 voltios. El voltaje de B a C vale 9,8. Parece que eran milivoltios de nuevo. Y el voltaje de C a D vale evidentemente 2,2 milivoltios, que en definitiva es la diferencia. El total menos el primer gasto y me queda por gastar 2,2. Allí está el monito. ¿Alguna pregunta? Acá tenemos el último problema, pero les va a quedar de tarea. ¿Ya? Porque aquí estamos determinando cómo se mueven los electrones en la musculatura. ¿Cómo se mueven? Que decía recién la mano. ¿Cómo muevo la mano? Hay un impulso eléctrico, pero no tenemos cable. Ustedes han visto los robots, están llenos de cables para mover un dedo, etcétera, etcétera. Y nosotros no tenemos cable. Entonces la pregunta, ¿qué usamos para transmitir la información y cerrar el ojo, mover la nariz? Parece que no tenemos conexión con la oreja porque muy pocos pueden mover la oreja. ¿Ya? No funciona la oreja. Entonces la pregunta es, determina la corriente de cada ión, porque en nosotros no se mueven electrones. No nos enchufamos, ¿verdad?, en la corriente para tener energía. No nos cargamos como el teléfono. Comemos. Y en la comida está el sodio, el cloro y un montón de elementos, como lo que está marcado allí. ¿Ya? Un montón de elementos. Entonces nosotros dejamos pasar por las membranas, ¿verdad? Dejamos pasar isótopos, es decir, estas cosas cargadas. Y eso, al hacerlo pasar, ¿verdad?, es lo mismo que estar tirando, haciendo un cortocircuito y se le para el pelo a la pata de la rana, cuando en vez de la mano allí, colocamos y electrocutamos la rana, y le colocamos ahí un voltaje. Al colocar un voltaje sale una corriente, salen los, ¿verdad?, los isótopos acá, y cargan esto, y acá adentro se mueven líquidos. Se mueven líquidos. Se mueven los iones de sodio, se mueven los iones de cloro, se mueven los iones de potasio, etcétera, al colocar una diferencia de potencial. Entonces, ¿qué es lo que hacen las partículas? ¿Cómo se transmite la corriente? Así. Se abren tubitos, ¿verdad?, y salen carga los isótopos, y así se van moviendo. En un momento acá hay 5, de repente hay 4, en la esquina superior derecha. Entonces hay un contador, hay un control, ¿verdad?
hay un peaje, ahí tienen que pagar peaje los isótopos que están pasando. Entonces, de la membrana pasan, ¿verdad? Pasan isótopos de un lado para el otro. Entonces, pasan dependiendo donde hay una concentración mayor a una menor. Están pasando. Pero también hay un campo eléctrico, porque la membrana siempre es negativa. Y si acá tengo un isótopo positivo, ¿verdad? Lo atrae y ahí está el campo eléctrico, en la flecha roja, pasa hacia adentro. Entonces, los organismos funcionan con desplazamiento de información de isótopos, de iones. El ion calcio, el ion potasio. Y cuando no pasa, por ejemplo, el ion potasio, el músculo va perdiendo potasio porque no pasa más potasio y da calambre, ¿verdad?, en las piernas. Y por ahí dicen que los atletas tienen que comer plátano porque tiene exceso de potasio. Entonces, la electricidad se puede aplicar como modelo, ¿verdad?, a la célula. Porque funciona con descargas eléctricas. Y así se mueve. Ustedes si pescan a alguien y le colocan electrodos, ¿verdad?, saltan. Se contraen los músculos, se contraen. ¿Ya? Y tenemos por ahí el electroshock, ¿verdad? Cuando hay infarto, el electroshock hace que el corazón se contraiga y después lo sueltan. Se contrae y después lo sueltan y lo hacen bombear, ¿verdad?, con descarga eléctrica. Entonces, este problemita que está acá, una membrana celular de la pata de la rana, ¿verdad? Queremos generar movimiento, hacer pasar iones de sodio, iones de cloro, iones de potasio, y la corriente, el voltaje que abre la compuerta es, para el caso del sodio, 60 milivoltios, para el caso del cloro, menos 20 milivoltios, y para el caso del potasio, menos 25 milivoltios. Unos entran y otros salen. Pero la resistencia de la rana no es como la resistencia electrónica, ¿verdad? Es como el tentáculo de un pulpo. Entonces tenemos allí que simular la pata de la rana, ¿verdad? Vamos a suponer que es la pata, y le queremos aplicar un potencial acá, estos que están aquí, para que pase un ion de potasio, por ejemplo, se mueva y dé una información a través de este músculo. Pero este músculo lo podemos simular como una resistencia. Y acá están las dimensiones. Largo 3 centímetros. Grande la pata de la rana, 3 centímetros. Radio, 0,045 milímetros, finito. ¿Verdad? El radio de esto, o el diámetro. ¿Eh? Entonces calculamos la resistividad por el largo y partido por el área, calculamos la resistencia de esto. La resistencia de la pata de la rana. Y luego nos preguntan cómo se mueve, cuál es la intensidad de corriente de iónica, porque no es electrón, es de ión, cuál es la corriente iónica que circula por el músculo. Bueno, ley de Ohm. El B, que está acá, es igual a la corriente iónica por la resistencia de la pata de la rana. Y nos piden por el I para los 3 casos, para los 3 iones,
Para estos 3 iones nos piden el cálculo y es igual entonces al B, a la fuerza electromotriz, ¿verdad? Eléctrica, iónica, partido por el R. Y el R ahí está calculado. Ustedes colocan los numeritos ahí y calculan. Luego reemplazan acá. Para el caso, por ejemplo, voy a colocar del sodio. Para el caso del sodio, me va a quedar 60 milivoltios partido por la resistencia que se calcule de acá. Y esa resistencia, parece que yo lo hice en un papelito, esa resistencia vale ustedes después corroboran esta resistencia cuando reemplacen todos los datitos, va a resultar igual a 377,36 por 10 elevado a la 5 ohm. Esa es la resistencia que tiene la pata de la rana ahí. Entonces esa resistencia va allá dividiendo a 60, después divide a 70 y después divide a menos 95. Esta positiva sale. Negativa sale. Positiva, negativa, entra de la membrana. Y eso es el problema simulado por la resistencia eléctrica. Juventud, nos pasamos de la hora. Ustedes le colocan un numerito y después me preguntan en clase si no lo resolvieron. Y ahora solo con Iván y Sergio nos resta darle las gracias por su asistencia. Y que les vaya muy bonito. Nos estamos viendo. Gracias, Iván. Gracias, Chao, profe, que esté bien. Sergio. Nos estamos viendo. Chao, profe, chao. Que les vaya bonito. Chao, profe. Chao, Chao, profe. profe.